Hoy vengo a traeros un vídeo bastante diferente de lo que yo suelo traeros, ya que ya sabemos que a nivel planetario los ánimos están un poquito revueltos. Tenemos a Plutón que acaba de entrar en Acuario, Saturno se dirige hacia la conjunción con Neptuno, van a entrar en Aries, están los ánimos un poco revueltos, Marte en oposición a Plutón, 6 meses. La verdad es que me habéis estado preguntando un montón, porque hay muchos astrólogos que están sacando vídeos acerca de si puede haber un conflicto mundial para el 2025, ya que parece ser que los ánimos se están calentando un poco. Entonces, bueno, me apetecía traeros las teorías de André Barbault. André Barbault es un astrólogo francés que nació en 1921, murió en el 2019, el hombre muy longevo, vivió casi un siglo. Y bueno, pues fue un astrólogo que abarcó un montón de campos dentro de la astrología. Pero bueno, donde realmente se hizo muy célebre es desarrollando el índice cíclico planetario. Esta es una técnica de astrología mundial que es un poco para predecir cuáles son esos momentos en los que puede haber un mayor riesgo de crisis para la humanidad. Entonces, bueno, lo que hizo este señor básicamente es retomar los estudios de Henry Gauchon, que es, bueno, pues un astrólogo que nació un poquito antes que él, que se había dado cuenta, Henry Gauchon, que cuando los planetas lentos, desde Saturno hasta Plutón, hay una acumulación planetaria en una zona de la carta, bueno, pues que básicamente ahí es cuando había un punto crítico, ¿no? Se había dedicado a estar estudiando un montón de periodos de la humanidad y él se había dado cuenta de que cuanto menor espacio había entre los planetas lentos, pues más probable es que hubiera en un momento dado una crisis a nivel mundial. Bien. Entonces, Barbault, que es este señor, lo que hizo fue desarrollar un poquito más esta teoría de Gauchon, la estuvo mejorando y entonces, bueno, su principal aporte fue darse cuenta de que había más peligro de crisis cuando estos planetas lentos estaban en su fase menguante y no en su fase creciente. Entonces, por ejemplo, para que podamos entender todo esto, os enseño, por ejemplo, pues una gráfica del año 2020, ¿no? Aquí vemos que los planetas lentos, que son pues, Júpiter, Saturno, Plutón, Neptuno, Urano, esos son los planetas lentos, ¿no? Entonces, el índice cíclico planetario se basa en que cada vez que los planetas lentos están próximos a hacer la conjunción, que es cuando terminaría su ciclo y comenzaría uno nuevo, pues es cuando más riesgo de que haya una crisis mundial, ¿no? Sobre todo cuando estos ciclos están en su fase menguante, ¿no? Porque, por ejemplo, fijaros, pues esto es el 2020. Aquí tenemos Júpiter que está acercándose a finalizar su ciclo con Plutón, ¿no? Porque como es más rápido, se está acercando hacia Plutón y está terminando el ciclo de Júpiter-Plutón. Se está acercando a Saturno y está terminando el ciclo de Júpiter-Saturno. Y también, pues, estaría en la fase menguante con los demás planetas lentos, ¿no? Porque, bueno, la fase menguante y la fase creciente, ¿no? Si, por ejemplo, Júpiter pasaría de la conjunción y empezaría a pasar por aquí, esta es su fase creciente, ¿no? Desde que está en la conjunción, pasando por la cuadratura, el trígono y hasta la oposición, pues sería su fase creciente. Y de la oposición hasta que vuelve a hacer conjunción con ese planeta, sería la fase menguante. Cuando va el trígono de vuelta, la cuadratura de vuelta, pues ya sería la fase menguante, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí podemos ver que, por ejemplo, pues están en la fase menguante porque, por ejemplo, si Neptuno está en Piscis en el 2020, el signo opuesto sería Virgo, ¿no? Entonces, si Neptuno está en el 16, en el grado 16, pues cuando estaría Júpiter a partir del grado 16, por ejemplo, empezaría su fase menguante, ¿no? Con lo cual, como lo vemos aquí, ya empieza a tener un arco más corto hacia Neptuno. Lo mismo con Urano, que si está a principios de Tauro en el 2020, pues a principios de Escorpio empezaría la fase menguante, ¿no? Entonces vemos que tanto Júpiter como Saturno están a punto de llegar a la fase, a la conjunción con Plutón y están ambos dos en fase menguante con los otros dos planetas lentos que hay, ¿no? Digamos que aquí empezó a haber un índice cíclico de concentración planetaria importante en la que cada vez el arco entre los planetas lentos era menor y cada vez estaban más juntos en los cielos, en un trocito de la carta más pequeño. Básicamente, cuando los planetas están desparramados por toda la carta, pues es más fácil que no haya ningún tipo de conflicto. Y si además están cerca, pero están en su fase creciente, pues digamos que hay menos probabilidad de que haya un conflicto.
Entonces, André Borbón lo que hizo fue generar unas gráficas sumando el arco que hay de unos planetas a otros, ¿no? Pues sumando los grados que hay de cada dos planetas, pues de Júpiter a Plutón, de Saturno a Plutón, de Júpiter a Neptuno, de Saturno a Neptuno, y así, ¿no? Los arcos que hay de todos los planetas, y entonces ahí veía el índice de tensión planetaria, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que os voy a enseñar la gráfica y vamos a estar mirando en los últimos 100 años cuándo se ha dado, porque claro, la gracia de las gráficas de este señor es que se pueden comprobar súper bien. Uno puede ver cuándo han ido dándose todos esos eventos y se comprueban de una manera casi milimétrica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo esas gráficas y vamos a ver también en las próximas décadas qué podría estar pasando para ver si realmente corremos ese peligro, ¿no? De que pueda haber un conflicto bélico o alguna cosa similar. Bueno, pues aquí tenemos la famosa gráfica de André Borbol, que en este caso es seleccionado del año 1900 al año 2100, ¿vale? Entonces, vemos que en la parte de arriba, cuando hay un numerito muy alto en la gráfica, significa que hay mucho arco de orbe entre los planetas. Eso significa que están muy desparramados por la carta y que va a haber menos probabilidad de que haya una crisis. Y cuanto más vamos bajando, significa que el arco entre planetas se va haciendo más corto y por lo tanto los planetas están más juntos y cuanto más hacia abajo en la gráfica hay más probabilidades de crisis. Bien, entonces es fácilmente comprobable cómo podemos ver que en esta gráfica pues vamos a estar viendo que cada pico para abajo que ha habido de los muy grandes sobre todo pues que se desencadenan eventos bastante potentes, ¿no? Entonces es increíble ver cómo se puede medir todo con la astrología, ¿no? O sea, yo creo que a nadie le deja indiferente. Entonces yo os he seleccionado unos cuantos eventos cada vez que vamos a un pico hacia abajo, ¿no? Eventos que han sucedido a nivel mundial para que podamos comprobar cómo funciona esto. Entonces, vamos a ver unos cuantos que han pasado en el siglo pasado y vamos a ver lo que nos va a venir en las próximas décadas, ¿no? Entonces, si os fijáis, a la que yo bajé el cursor, aquí abajo tenéis la fecha, o sea, puedo estar mirando por aquí el periodo que estamos mirando y vosotros debajo podéis ver la fecha en la que estoy mirando porque aparece ahí abajo, ¿vale? Por ejemplo, este es el primer pico importante que se da en el siglo pasado y está marcando el periodo de la Primera Guerra Mundial. Si os fijáis, la Primera Guerra Mundial empieza en el año 1914. Si fijáis la gráfica, yo estoy señalando aquí el punto justo de 1914 y aquí pues veis abajo, ¿no? Cómo pone esas fechas, ¿no? 1914 termina en 1918. Bien, justo cuando el pico más bajito, ¿no? O sea, es ese punto de, venga, aquí termina el conflicto y empieza otra vez una época de crecimiento. Tenemos unos pocos años relativamente tranquilos y nos dirigimos hacia la Segunda Guerra Mundial. Si os fijáis, aquí justo donde estoy señalando, pues es 1939. Ahí empieza la Segunda Guerra Mundial. Veis como ya este pico de declive lo que está mostrando es que en los planetas lentos empiezan a estar cada vez en un arco más corto en su fase menguante. Entonces, claro, empieza la tensión planetaria, ¿no? Entonces, la Primera Guerra Mundial, perdón, la Segunda empieza en 1939 aquí y termina en el 45, que está pues por esta zona, ¿no? Cuando ya vemos que empieza a salirse del conflicto. O sea, tremendo, o sea, tremendo cómo funciona, ¿no? O sea, es increíble. Vale, luego nos vamos a la guerra de Corea, que es el siguiente punto, ¿no? Yo creo que todos conocemos ese conflicto tan fuerte que hubo entre Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad? Este conflicto empieza en 1950, que es nada más que empieza la gráfica a decaer, empieza el conflicto y termina en el 53, que es más o menos por aquí, ¿no? Pero es que diréis, vale, queda mucha gráfica hacia abajo. Bien, sí. Es que, por ejemplo, en el 1953, que es más o menos donde estoy señalando, y hasta el 1959, aquí es la Revolución de Cuba, ¿no? Que ya sabemos, pues, que también ahí hubo lo suyo y fue algo tremendo, ¿no? O sea, la Revolución cubana comunista. Bien, nos vamos al siguiente piquito, que dices tú, bueno, pues este parece un poquito más bajo y tal. Bueno, sigue siendo un momento de tensión, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en el piquito más bajo, mayo de 1968, pues aquí en Francia comenzó un movimiento estudiantil en París
que era como unas protestas que terminaron por convertirse en una revuelta social que desafiaba las estructuras políticas y económicas de la época. También aquí fue el pico de mayor tensión de la Guerra Fría, que comenzó por aquí, más o menos, la Guerra Fría, que se me olvidaba. Bueno, pues la Guerra Fría sí que es el único evento que me desconcierta porque empieza por aquí y termina en los 90, ¿no? Entonces, bueno, pues eso no lo salvó los picos hacia arriba, y tristemente, ¿no? Pero bueno, más cosas que pasaron en este piquito de aquí. Pues por ejemplo, en 1967, aquí en el piquito casi abajo, o sea, aquí, empezó la guerra civil en Camboya, que ahí hubo un genocidio también tremendo. Es la guerra de Pol Pot y los Gemeres Rojos. Que una cosa que me llama mucho la atención es que de esta casi no se habla y eso fue algo tremendo que pasó con lo pacíficos y lo buena gente que son los camboyanos. Y bueno, pues fue un desastre y lo que se les hizo fue horrible, ¿no? O sea, mm, mataban a todos los intelectuales. Bueno, es una pena lo que les hicieron. Entonces, esta guerra civil de Camboya comenzó en 1967 por aquí y terminó en el 75, o sea, cuando ya estábamos casi saliendo de ese piquito de crisis, ¿no? Vale, y aquí empieza el pico más bajo de caída del siglo pasado, ¿no? Que son los años 80. O sea, aquí hubo un pedazo de crisis tremendo. Y claro, muchos diréis, bueno, tampoco hubo tantas guerras. Bueno, como principal guerra estuvo el conflicto entre Irak e Irán, que empezó en los años 80 y terminó en los 88, que es justo aquí, mirad, o sea, el 80 ya está aquí abajito del todo casi y terminó en el 88, que es más o menos pues por aquí, ya casi saliendo de ese pico, ¿no? Pero es que fijaros, además de ese conflicto entre Irán e Irak, que fue muy sonado y todos lo conocemos, en esa época aparece el SIDA. En esa época aparece aquella sustancia que se inoculaba de manera ilegal por el torrente sanguíneo, ¿no? Que coloquialmente conocemos como caballo, que entre el SIDA y eso del caballo, o sea, ahí murió la mitad de los baby boomers. Sabéis que en los años 60 hubo un repunte enorme de población, ¿no? O sea, hubo una cantidad de natalidad desbordante y nació un montón de gente, ¿no? Pues toda esa gente que en los 80 tenían 20 años más o menos o así, pues fue desastroso, o sea, por lo menos en Europa se fue muchísima gente y fue muy penoso porque era gente muy joven que tenía la vida por delante, familias destrozadas, o sea, fue tremendo. También en el 82 fue la guerra de las Malvinas, que empezó en el 82 y terminó en el 82, que es más o menos pues por aquí abajo, abajo del todo, abajo del todo. Y luego en el 86 estuvo el desastre de Chernóbil, además, ¿no? Que ya sabéis que fue cuando ese reactor nuclear pues, se les fue de madre y dicen que la radioactividad dio 8 vueltas al planeta tan solo en el primer día, ¿no? O sea, fue algo tremendo, fue algo tremendo. Y una de las cosas que me llama más la atención de este periodo es que es justo cuando Plutón estaba surcando el signo de Escorpio, ¿no? Es los años que Plutón entró en su propio signo, ¿no? Ya sabemos que decimos que cuando un planeta entra en su propio signo tiene más fuerza para cumplir lo que promete, ¿no? Y Plutón, la verdad es que es un planeta muy temible porque todas las cosas que podía hacer las trajo, ¿no? Trajo una enfermedad de contagio que se transmitía teniendo relaciones íntimas. Ya sabemos que todos los temas de relaciones íntimas de la cama son muy de Escorpio, aunque en este caso fue tristemente, ¿no? Apareció una sustancia que la gente no sabía hasta el punto que era adictiva y mortal, que se llevó a la mitad de la población de jóvenes, que fue terrible y la gente no sabía hasta qué punto eso era mortal, ¿no? O sea, no había habido nunca hasta entonces una sustancia que hiciera esos estragos, que fuera tan adictiva, que fuera tan mortal, ¿no? Y que terminara con esa decadencia tan grande, ¿no? Que podías ver una persona destruida, pues en unos pocos años. mm, Me llama la atención, ¿no? Que esos años justo fueran los de Plutón en Escorpio. Bueno, si nos vamos a la siguiente repunte hacia abajo, pues nos montamos en la década de los 90, ¿no? Entonces, por aquí, por ejemplo, de los años 90 a los 91, justo cuando empieza a caer la gráfica, empezó la guerra del Golfo. Y una de las cosas horribles que pasó en esta época, que fue en el 94, ya casi cuando el puntito está abajo del todo, fue el genocidio de Ruanda. Yo creo que todos acordaréis de ver en las noticias, ¿no? Esa guerra entre los Hutus y los Tutsis, en la cual los Hutus mandaron pasar, bueno, mandaron exterminar, por así decirlo,
a más de 1 millón de tuxis, se calcula, porque claro, como tampoco hay censos bien, pues tampoco decían que si entre 500.000 y 1 millón de tuxis, pues desaparecieron en aquella época, ¿no? O sea, eso fue terrible, un genocidio terrible, ¿no? También aquí estuvo la guerra de Yugoslavia, que fue del 1991 al 2001, o sea que empezó más o menos por aquí y terminó más o menos por aquí. Tremendo también, ¿no? Y bueno, por supuesto fue el primer repunte de esa famosa crisis económica mundial que fue en los años 2000, ¿vale? Luego nos vamos al siguiente pico que lo podemos ver aquí, que yo creo que todos recordaréis la crisis económica del 2008, pues empieza aquí, ¿no? En la parte casi más bajita de este pico hacia abajo. Todo el tema de la burbuja inmobiliaria y toda la crisis económica mundial que hubo en aquella época, ¿no? Y bueno, pues este pico de aquí lo conocéis muy bien y lo tenéis todos muy presentes. Esto es la década de los 2020, o sea, los 2020, fijaros, el 2020 está aquí abajo, ¿vale? Está bajito, abajito. Yo me acuerdo que en esos años yo ya conocía perfectamente esta gráfica, la había mirado como 40.000 veces y yo tenía un miedo. O sea, yo realmente cuando llegó el 2020 tenía un miedo porque pensaba cosas mucho peores, ¿no? De lo que pasaron. O sea, yo me esperaba algo, vamos, muchísimo peor. Yo vi ese pico hacia abajo y dije, Dios mío, pillanos confesados, ¿no? Coloquialmente se dice así, ¿no? Y bueno, pues ya sabéis todo lo que pasó. Fue esa época que nos tocó quedarnos en casa, que luego generó también un poco pues un desastre a nivel económico en muchos sitios. Bueno, pues esto es el 2020. Tremendo también, ¿eh? Ya vemos este pico de tensión hacia abajo. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Pues que mirad, el resto del siglo no vamos a volver a alcanzar nunca un pico tan bajo como en el 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que lo peor, pues ya lo estamos pasando. Entonces, ahora mismo estamos aquí, que es el 2025. Sí que es verdad que todavía quedan ciclos que se están terminando, por ejemplo, el ciclo de Saturno con Neptuno, o sea, Saturno va a llegar a Neptuno. Una vez que Saturno pase a Neptuno, pues ahí se descargará un poco de tensión. Pero en ese periodo en el que Saturno empieza a acercarse a Neptuno, pues bueno, ¿puede haber eventos trágicos? Pues sí, puede haber. Ahora, también es verdad que la gráfica, fijaros, va a subir, 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 subir. Entonces, bueno, y ni que decir tiene, claro que se me olvidaba que el conflicto entre Rusia y Ucrania se genera aquí abajo también, ¿no? O sea, no recuerdo si fue en el 2021 o en el 2022 cuando arrancó todo esto, ¿no? Pero vamos, también se arranca justo aquí abajo, ¿no? Ese conflicto. Entonces, yo creo que la astrología nos puede servir para intentar darnos cuenta con todo esto, ¿no? Una de las primeras cosas que cualquiera que ve por primera vez esta gráfica se cuestiona es que, joder, ¿cómo es posible que en momentos que ha habido menos tensión se haya podido dar una guerra y momentos con mucha más tensión igual haya habido menos conflictos bélicos? Bueno, yo pienso que en mucha medida depende de la conciencia colectiva. O sea, si realmente la humanidad está en un punto con una conciencia colectiva más amplia, si estamos vibrando alto, o sea, yo creo que es más fácil que al final pues no suceda, las cosas no vayan tan lejos, ¿no? Personalmente, y esta es solamente mi opinión, ¿vale? No tiene que ver con, o sea, ya sabéis que yo no soy astróloga mundial, yo soy otro tipo de astróloga. A mí me gusta la astrología personal, me gusta la astrología evolutiva, me gusta la astrología también predictiva, pero con tintes evolutivos, o sea, no sé, hago otro tipo de astrología, pero bueno, yo creo que cualquiera que tenga ojos en la cara puede analizar esta gráfica, puede entender el mecanismo del índice cíclico planetario que nos estuvo proponiendo Barbault. Y bueno, pues yo creo que realmente todo el mundo puede hacerse sus conjeturas, ¿no? O sea, realmente la gráfica va a tender a subir. Yo pienso que no vamos a tener una segunda guerra, perdón, una tercera guerra mundial en el 2025, ¿no? Sí que es verdad que venimos de un periodo agitado y todavía hay agitación en los cielos, entonces es normal que tengamos miedo. Los seres humanos siempre hemos tenido miedo. O sea, cuando llegó el año 2000 decíamos, ay, se va a acabar el mundo, en el 2010 otra vez, ¿no? Siempre que hay un pico hacia abajo pensamos que se va a acabar el mundo, pero de momento no se ha acabado y lleva ahí un montón de años, ¿no? Entonces, pienso yo que va a haber, pues yo creo que no. O sea, espero que no, quiero creer que no. Quizás me equivoque, porque a veces, pues bueno, pasan cosas raras.
pero creo que hemos podido ver que realmente es que se cumple con bastante facilidad, ¿no? A mí me gustaría pensar que, por ejemplo, ese conflicto que puede haber entre Rusia y tal, pues que se podría terminar más o menos en este periodo. Ojalá. Lo que tengo claro es que para el 2029 ahí viene otra crisis. Aquí, por ejemplo, empezaríamos a ver la cuadratura de Plutón con Saturno, que aquí empieza el piquito hacia abajo. Y claro, aquí sí que hay un punto en el que, bueno, creo que podría empezar a estar la oposición o cerca de la oposición entre Saturno y Plutón. Entonces, claro, si Saturno y Plutón empiezan la oposición, pues ahí ya habría un periodo más tenso. No obstante, la mayor parte de los ciclos pues estarían recién comenzados, ¿no? Saturno habría empezado el ciclo con Neptuno, estaría en la fase creciente, también con Urano, Júpiter igual, estaría en su fase creciente, entonces es menos probable que la sangre llegue al río, pienso yo, ¿no? No obstante, sí, aquí sí que pienso que puede haber otro momentazo, ¿no? O sea, del 2029 en adelante, desde la cuadratura de Saturno con Plutón hasta la oposición de Saturno con Plutón, pues ciertamente sí pueden ser años un poquito tensos, ¿no? ¿Cuál es la gran ventaja de esto, no? O sea, yo espero que simplemente sea una crisis económica y que no vaya más allá, ¿no? Porque desde luego, a ver, una crisis económica no es ninguna maravilla, pero bastante peor es una guerra o un genocidio, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que a partir del 2035, y esta es la gota de esperanza que me gustaría sembrar en vuestro corazón, a partir del 2035 vamos a tener un periodo bastante bueno que puede llegar a durar tranquilamente hasta los 2050, 50 y pico, ¿no? Un periodo larguísimo, o sea, muchos ya en estos años pues ya dejarán este mundo y bueno, pues igualmente, aunque aquí pueda haber un poquito de tensión para los 2060, pues bueno, ya la gráfica, como veis, no baja tanto, ¿no? Entonces puede ser una cosa que quizás no sea tan extrema, ¿no? Ya la gráfica no baja tanto. Yo creo que cuando la gráfica, cuando el índice cíclico, sí, los planetas se amontonan, pero la gráfica no llega a bajar tanto, es como que se puede gestar algo, pero quizás no sea algo tan grave, ¿no? Entonces, mi conclusión es que las horas más oscuras de este siglo, del siglo que abre el milenio, ¿no? Pues ya las hemos dejado atrás, las estamos dejando atrás. O sea, ahora mismo estamos aquí en el 2025 y hasta el 2028-29 que empiezan esas tensiones, vamos a estar, vamos, más o menos manteniéndonos. Sí que es verdad que aquí hay una caída hacia abajo hasta el 2035 y a partir de ahí hay un remonte enorme que va a durar 2 décadas. 2 décadas es 20 años de crecimiento, de estabilidad, de armonía. Entonces, bueno, a ver, que lo peor ya lo hemos dejado atrás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Podríamos intentar estar unidos, intentar vibrar alto, intentar no tener miedo, no vibrar desde el miedo, estar tranquilos. No sé, me encantaría saber lo que opináis en los comentarios, me encantaría saber cuál es vuestra propia percepción, ver qué sentís. Y bueno, pues nada, que me encantaría que esto os haya servido para tranquilizaros un poco y nada, pues eso, que si os ha gustado este vídeo, me encantaría que me des un like. Si alguien que tú conozcas puede tener miedo de que pase algo de esto, pues compártele este vídeo. Igual le viene bien escuchar estas palabras, ¿no? Y bueno, mis queridos hermenautas, pues que aquí estaremos apoyándonos unos a otros. Os mando un besito enorme y como siempre, nos vemos por la estirpe de Hermes.